Sandra rasgó el aviso delante de mí de un solo movimiento, como si la ley fuera una fina hoja de papel, y también los recuerdos de mi madre. Los dos trozos cayeron al frío suelo de la cocina. Observé, no por miedo a dañar el papel, sino porque sentí que me acababan de arrebatar algo que había sido frágil durante años. El derecho a proteger mi propia memoria. Sobre la mesa, una caja de cartón abierta. Dentro estaban lo que ella llamaba cosas viejas. Algunos diarios, un portarretratos y el anillo de esmeralda que papá le había dado a mamá el día de la pedida de mano. Mamá siempre bromeaba diciendo que era un azul sereno. Hoy, ese azul estaba nublado, como lágrimas que se habían quedado sin espacio para fluir. «No te aferres al pasado», dijo Sandra con voz suave y aguda, como quien anima a un niño. «Esta casa necesita que alguien la repare, que la haga habitable, habitable. ¿Desde cuándo una casa solo es habitable cuando se borran todos los recuerdos?» Papá estaba de pie en la puerta, con los hombros caídos y evitando mi mirada. Murmuró algo vago sobre que la familia necesita paz. De repente, toda la cocina se convirtió en un juzgado, conmigo como acusada, acusada de egoísmo por no entregar lo único que le quedaba a mi madre. Guardé silencio durante mucho tiempo, tanto que olvidé cómo sonaba mi voz cuando era firme. Pero entonces, entre el sonido del papel rasgándose y la luz verde temblorosa de la caja, una voz interior se alzó. «Si cedo hoy, ¿qué valor tendrán los recuerdos mañana?» Miré fijamente a Sandra. «Esta es mi casa». Pronuncié cada palabra con firmeza, como si colocara ladrillos bajo mis pies. «Y lo que pertenece a mi madre no se irá a ninguna parte». Sonrió, con la sonrisa fría de quien cree que la victoria es solo cuestión de tiempo. «Querida, el testamento se puede impugnar. ¿Y tú?» Miró la caja. «No tienes el valor de mantener una casa tan grande». Pude ver el placer en sus ojos. No el placer de limpiar y embellecer, sino el placer de quien está acostumbrado a manipular. Cambiar la posición del sofá, instalar cámaras, establecer horarios de visita, susurrar historias inconclusas al oído de los vecinos. Ese poder dulce y venenoso siempre comienza con las palabras «para la familia». El padre llamó suavemente «hijo». Me volví hacia él, el hombre que me había abrazado con fuerza en el funeral de mi madre, que me había dicho: «Lo guardaré todo para ti». Ahora, frente a la puerta de la cocina, solo podía guardar silencio. No sabía qué se había roto entre nosotros, la confianza o una ilusión que llevaba mucho tiempo rota. Tomé el anillo. Frío, frío como una advertencia. Mi madre había escrito en su diario: «El hogar no es un muro de ladrillos. El hogar es donde los recuerdos están a salvo». Había intentado mantener el hogar de la forma más amable posible, con paciencia, cediendo, diciéndome a mí misma que ellos también son familia. Pero ahora lo entendía. A veces, para que los recuerdos estén a salvo, alguien tiene que recibir el odio. «Tienes 15 días para irte», dije, colocando la nueva notificación sobre la mesa. Una copia ya estaba archivada. Sandra se quedó paralizada un instante. Luego sonrió, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios, como quien acaba de oír un chiste. 15 días. Para aprender a ser adulta, pequeña. El comentario fue como un cuchillo sin filo. No cortó nada, pero sí desangró la última pizca de autoestima. Quizás fue ese desprecio lo que me ayudó a calmarme. Me di cuenta de que no solo mantenía una casa, sino que conservaba el mínimo espacio para ser yo misma dentro de mi propia familia. Respiré hondo y la miré fijamente. «No es que yo tenga que aprender a ser adulta. Es que tú tienes que aprender a dejar de robar cosas que no te pertenecen, incluyendo la historia de los difuntos». Silencio. Luego murmuró un bien y retrocedió un paso, pero en sus ojos se vislumbraba la venganza. En ese instante supe que la tormenta no llegaría con estruendo. Llegaría en susurros, deudas invisibles, medias verdades que llegarían a oídos desconocidos. Se infiltraría en el sueño de mi padre, en la credulidad de los vecinos, en el miedo de una joven que apenas aprendía a valerse por sí misma. Me llevé la caja, cerrando la tapa como si cerrara la última puerta a la negociación. El anillo yacía sobre el diario, como un ojo verde que me observaba. Dije en voz baja no a Sandra ni a papá, sino a la mujer de la vieja fotografía: «Madre, haré lo que me digas. Protegeré lo que me protege».
Y entonces me asaltó otro pensamiento, tan fuerte y claro que me hizo dejar de temblar. No lucharía sola. La ley tenía su lenguaje, la verdad tenía sus pruebas, y yo tenía recuerdos, tenía razones, y por primera vez en 8 años, el valor de llamar al dolor por su verdadero nombre: traición. Miré a mi alrededor en la cocina. Todo seguía igual: el fregadero, las toallas, el reloj atrasado 5 minutos. Solo yo era diferente. A veces, crecer no se trata de aprender a perdonar de nuevo, sino de aprender a decir basta. Basta ya de cámaras que espiaban el salón fingiendo protegerme. Basta ya de las normas de la casa que me convierten en invitada en mi propio legado. Basta ya de abrazos fingidos que huelen a perfume caro y a mezquindad. La puerta de la cocina se abrió y entró una brisa. Percibí el aroma de la lavanda, la que a mi madre le gustaba cultivar en el porche. Ya fuera un recuerdo o una flor perdida, creí que era una señal. Algunas cosas, cuando se ven amenazadas, no desaparecen, permanecen firmes. Te lo contaré todo. ¿Cómo se puede tomar una casa sin forzar la cerradura, el precio del silencio y la historia de la chica que aprendió a mantenerse firme en la tormenta con manos que ya no tiemblan? Te contaré las noches en que quise empeñar el anillo para pagar los honorarios del abogado, y por qué no lo hice. Te contaré el drama perfecto en la sala del tribunal y cómo una voz inesperada lo destrozó como un telón. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender por qué decidí quedarme. ¿Por qué un viejo muro, un jardín sin terminar, un sillón frente a la ventana, podían convertirse en la razón por la que estaba dispuesta a que me llamaran insensible? Porque para mí, hogar nunca fue un muro de ladrillos, fue el último apoyo de una niña que aprendió a crecer en el vacío. Y para comprender eso, tenemos que volver al lugar donde todo comenzó: el estudio de la madre, el jardín de lavanda y las páginas del diario, finísimas como mariposas, que aún guardaban una promesa. Abrí la puerta del estudio como si fuera una Biblia, con las manos temblando cada vez que la tocaba. El olor a pintura al óleo vieja, el aroma a pino joven del lienzo y el tenue perfume de lavanda de la maceta que mi madre había dejado en el alféizar, todo se fundía en una atmósfera a la vez clara y dolorosa. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, esparciendo polvo dorado sobre el suelo de madera. En el centro de la habitación, el caballete seguía en pie, con un autorretrato inacabado sobre él. Los ojos de mi madre aún no habían sido pulidos. El último día que tocó ese cuadro, tosió 3 veces, sonrió y dijo: mañana. Y no hubo mañana. A mi madre lo encantaba la pared est. Decía que las mañanas allí siempre eran lo suficientemente apacibles como para perdonar todos los errores del día anterior. El sillón estaba inclinado de tal manera que, al sentarse, podía contemplar los cuadros y también el jardín, donde los rosales y la lavanda se vislumbraban entre la tenue niebla. En el cajón de su escritorio de madera guardaba diarios delgados, con la letra inclinada, cada página como un rayo de sol fragmentado. Aún recuerdo una frase: protege lo que te protege. Era como un pequeño candado que cerraba todas las razones por las que no podía abandonar esa casa, aunque medio mundo me dijera que no me aferrara al pasado. Coloqué el anillo de esmeralda de mi madre sobre la mesa. La piedra verde proyectaba un destello frío sobre la madera. Mi madre lo llamaba su luz verde para volver a casa. De pequeña, cada vez que me caía o suspendía un examen, corría desesperada al salón. Mi madre se quitaba el anillo, me lo ponía en la palma de la mano y me decía: quédatelo, no lo dejes caer. No entendía cómo una niña podía conservar la luz. Ahora lo entiendo. Conservar la luz resulta ser mantener los límites mínimos para no desaparecer. Casi vendo un cuadro de mi madre. Esa noche me senté sola en el suelo, frente a una lista interminable de honorarios de abogados, tasas judiciales, números que parecían desconocidos llamando a la puerta. El cuadro que iba a vender era una escena de un jardín de verano: rosas enormes, lavanda morada en franjas, una mujer de espaldas en el rincón más alejado. Mi madre. Ya había abierto la aplicación de venta, le había hecho clic a la foto, y la foto se veía tan hermosa que me sentí traicionada. Me dije: es solo un cuadro. Entonces abrí el diario que tenía más a mano y encontré una frase: lo que nos crió no es solo comida y ropa, sino el lugar donde los recuerdos se atreven a florecer. Colgué el teléfono. Basta de vender.
Eso no debería tener precio. A la mañana siguiente salí al jardín. El rocío aún cubría las hojas de lavanda. Las toqué y sentí el agua fría entre los dedos. Los rosales habían sido podados sin cuidado por alguien que desconocía cómo toleran las flores el frío. A muchos de los capullos jóvenes les habían arrancado los tallos. Me arrodillé, recogí los pequeños pétalos y los acumulé en la palma de mi mano. Recordé lo meticulosa que era mi madre, cubriendo las raíces en la época de lluvias, regando temprano por la mañana durante la época seca, evitando regar al mediodía para que las hojas no se quemaran. Sus manos conocían el ritmo de cada rosal, como las de un director de orquesta que saben cuándo guardar silencio para que la orquesta pueda tocar. El plan de reembellecimiento de Sandra, para decirlo sin rodeos, era simplemente la manera más conveniente de borrar el nombre de quien lo había plantado. En el porche, la veleta de madera que mi madre compró en una feria rural aún hace clic. Una vez, mi padre y yo la colgamos una tarde soleada. En ese momento, me apretó la mano con fuerza y me dijo: «Cuando vuelvas a casa, el viento siempre estará ahí». Lo creí, y por haberlo creído, me dolió aún más verlo en silencio, ante una mujer desconocida que borraba los recuerdos de mi madre de cada rincón de esta casa. Me preguntaba, ¿sería posible que, por miedo a envejecer solo, hubiera aceptado mi pasado como un lastre? La cocina aún conservaba la ventana por donde entraba la luz del sol de la tarde como miel. Mamá guardaba un jarrón de cerámica deforme. El primero que había hecho en clase de cerámica. Era feo, deforme y salpicado de arena, pero ella sonreía y lo colocaba en el centro de la mesa como un trofeo. Lo primero siempre merece estar en el centro. Un día, llegué a casa del trabajo, y el jarrón había sido arrinconado en el fondo del estante, escondido tras unos frascos de especias. Comprendí que la primera vez de mamá acababa de ser reevaluada por alguien que no había estado presente en ese momento. Lo sagrado, ahora convertido en algo enredado. Por la tarde, me senté en mi sillón, intentando mirar hacia la ventana como mi madre. Desde ese ángulo, lo veía todo como si fuera a través de sus ojos. Los rayos de sol deslizándose uniformemente por el suelo, el polvo volando como pequeños signos de exclamación, una hoja cayendo justo sobre la portada del diario. Pensé en lo que alguien me había dicho: la felicidad es seguir adelante. Asentí. Seguir adelante, pero no pintando la casa de blanco y llamándolo nuevo comienzo. Seguir adelante es construir tu vida con los recuerdos adecuados, para que el mañana nazca del ayer y no de un terreno baldío. Recorrí la casa, tocando los objetos como si saludara a cada testigo. La barandilla de la escalera tenía un largo arañazo donde me había tropezado con una maleta a los 19 años. La puerta del baño estaba un poco atascada en la esquina inferior porque había estado húmeda durante 3 semanas ese año. En la pared del pasillo, una mancha azul pálida se había extendido donde había jugueteado con los dedos mientras mi madre mezclaba pintura, me había regañado y luego me había abrazado. Cada imperfección se convirtió en un lugar, y yo era ciudadana de ese mapa. Los de fuera lo llamaban cosas viejas. Yo lo llamaba donde sabía que estaba. Al regresar al estudio, vi el autorretrato inacabado. Me quedé largo rato frente a los ojos que aún no habían captado la luz. Una parte de mí deseaba tomar el pincel, plasmar el último reflejo en los párpados superiores, terminarlo para mi madre. Otra parte temblaba por miedo a arruinarlo. Opté por quedarme quieta, no por impotencia, sino porque comprendí. Hay cosas inacabadas que deben conservarse tal como están para saber quién se detuvo dónde y quién debe continuar desde ese punto. Apoyé la mano en el marco y susurré suavemente: continuaré, pero no borraré tus huellas. Dicen que los recuerdos son prisiones. Para mí, son toldos. Y si algún día alguien quiere quitar el toldo en nombre de un nuevo comienzo, lo cubriré con mi propio cuerpo. Al final, proteger lo que te protege no es nostalgia, sino amor propio. Cerré la puerta del estudio en silencio, me di la vuelta y me dirigí directamente a la sala, donde el sillón estaba girado, donde la cámara enfocaba el único resquicio que me quedaba. Si el pasado era un santuario, entonces esta habitación era el escenario de la invasión ritual. Comprendí por qué luchaba, y estaba lista para darle nombre a la lucha. Una toma de posesión sin previo aviso, que comenzaba con las normas de la casa y terminaba en los tribunales. Encendí la luz de la sala. La historia de esa posesión silenciosa apenas comenzaba.
No empezó con un grito, empezó con pequeños ajustes, que parecían un gesto amable hacia los demás. El sillón de mi madre, que estaba inclinado hacia la ventana para que le diera el sol de la mañana ahora, estaba completamente pegado a la pared, para que se viera mejor. La mesa del comedor se movió para que hubiera sitio para todos. La palabra todos me sonó a apropiación colectiva de un espacio que ya tenía dueño. Luego estaban las normas familiares. Mis amigos no podían venir después de las 9 de la noche. El refrigerador tenía que estar ordenado según criterios de eficiencia. La puerta de la sala no podía dejarse abierta porque no se veía bien. Pensé que podía dejarlo pasar. Pequeños compromisos para hacer la vida más fácil. Pero esas pequeñas cosas se habían acumulado formando un muro invisible que me impedía sentirme como en casa, en mi propia casa. El día que instalaron las cámaras, dije que era demasiado. Sandra sonrió, cogió el móvil y deslizó la pantalla. Mira, ahora podemos protegernos entre nosotras, incluso cuando no estemos en casa. Me quedé de pie en medio del salón, observando el punto rojo parpadear como un ojito que nunca se cerraba. La habitación donde mi madre solía mezclar pintura se había convertido en un pasillo de vigilancia. Intenté sentarme en el sofá, sin atreverme a reclinarme demasiado. Sentía que cada movimiento sería grabado, mostrado y comentado. En nuestra casa tenemos normas, dijo. Nosotros. Durante meses escuché esa palabra una y otra vez. Cambiamos las cortinas. Elegimos el aroma del ambientador. Decidimos el calendario de jardinería. Pero cada vez que decía, no estoy de acuerdo, la respuesta siempre era, no lo compliques, solo te aferras al pasado. Empecé a preguntarme, ¿era egoísta resistirme? ¿O era egoísmo el pretexto de que alguien más, usando el nombre de familia, dictara mi vida? Rosa, la vecina a la que mi madre solía llevarle pasteles cada fin de semana, me detuvo una vez en la puerta. Hija mía, la familia es sagrada, no la destruyas por una casa. Apreté los labios, tragándome la amargura que me subía a la garganta. Detrás de mí, Sandra probablemente contaba su versión completa y mordaz de la hija desagradecida que quería echar a su madrastra. Me convertí en un problema incluso antes que aquellos que habían visto a mi madre cuidar las flores de esta cerca. Reputación desplazada, como un sillón. Por la noche los mensajes de mi padre inundaban mi pantalla. Intenta ser amable, por la paz. Estoy tan cansado. Vendamos la casa, la dividiremos y podrás comprar una más pequeña. Miré los puntos suspensivos parpadeantes, esos que la gente usa para evitar ser directa. Dijo, por la paz. Pero entendí que significaba, porque tiene miedo a la confrontación. Estaba enfadada. Me sentía dolida. También tenía miedo. Miedo a perder la demanda. Miedo a quedarme sin dinero para los abogados. Miedo a que cada vez que abriera la puerta, una cara me mirara como a un extraño. Luego llegó la generosa oferta. Recomprar mi parte, a la mitad del precio de mercado. Un rescate ficticio. Sus cálculos cubrían cada rincón de la mesa como una sábana blanca en un largo funeral. Un duelo por la memoria de mi madre, por mi paciencia y por el mínimo respeto que un hijo merece de su padre. La cena con Hope, la agente inmobiliaria, fue una magistral lección sobre cómo no dejar que las emociones te empobrezcan. Contó historias de goteras, impuestos sobre la propiedad en alza, tuberías que necesitaban ser reemplazadas y jóvenes, luchando con una casa que no pueden pagar. Cada frase comenzaba con, ¿en realidad? La realidad, decían, era una gruesa hoja de costos que ocultaba un autorretrato que aún no había iluminado sus ojos. Me hundí en mi asiento, escuchando cómo los números golpeaban entre sí, formando un tren pesado que aplastaba lo inconmensurable. Después de cenar, Sandra acompañó a Hope hasta la puerta, regresó, puso su mano en el hombro de la silla donde yo estaba sentada y dijo suavemente, mientras el viento se colaba por la rendija de la puerta, ¿ves? Crecer a veces significa saber dejar ir. La miré, comprendiendo. Esta guerra no se trataba de discutir a gritos. Era una campaña de erosión que me quitaba un poco cada día. Una pequeña costumbre, un recuerdo, una relación con el vecindario, la fe en mi padre, para que, cuando estuviera agotada, le entregara la llave y lo llamara elegir crecer. Pero en ese instante, algo dentro de mí se quebró.
Recordé las noches que pasaba sentada en mi estudio, leyendo las palabras de mi madre. Protege lo que te protege. Me di cuenta de que ya no podía hablarle al manipulador con el lenguaje del que cede. Necesitaba otro lenguaje, claro, inequívoco, sin lugar para el vago nosotros, el lenguaje de la ley. Esa noche, repasé mi cuaderno, enumerando todo lo sucedido. Los muebles movidos, las cámaras instaladas, las normas, la oferta de regateo, las declaraciones falsas a los vecinos, la cena de terapia con Hope. Numeré, feché y fotografié el estado actual de cada rincón de la casa. Ya no era la chica que esperaba que alguien la viera y la defendiera. Empecé a recopilar pruebas como si me estuviera recomponiendo de los pedazos rotos. A la mañana siguiente, me puse la camisa blanca, algo gastada en el cuello, y fui directo al despacho del abogado. De camino, vi a la señora Rosa regando las plantas. Me miró y enseguida apartó la vista. Pasé de largo sin saludar ni hacer una reverencia. Sabía que algunas miradas se volverían hacia mí cuando la verdad saliera a la luz. Por ahora, necesitaba dejar que mi silencio terminara en la puerta de otra habitación, donde la gente llamaba a las cosas por su nombre, con sus términos y con sus derechos. Empujé la puerta y respiré hondo. Era hora de sacar la guerra del salón lleno de cámaras, de la mesa de la cena con sonrisas frías, de los mensajes de texto con puntos suspensivos, y ponerla en la mesa de alguien que no diría por la paz, sino por la ley. A partir de ese momento, la historia ya no trataría de quién ama más a quién, sino de quién tiene derecho a estar dónde, en esta casa. Y fue entonces cuando conocí a Miranda, quien sostendría el peso de la verdad en la balanza y me enseñaría a defender la verdad con la ley, no solo con lágrimas. La resistencia comenzó aquí. La oficina de Miranda estaba en el 5º piso, con una ventana que daba a una hilera de árboles descascarillados. Me senté frente a ella en una silla ligeramente hundida. Mis palmas aún olían a lavanda por el ritual de tocar la maceta de mi madre antes de irme. Miranda no tenía prisa. Me dejó contar la historia, interrumpiendo de vez en cuando con alguna pregunta breve, como un topógrafo que clava las primeras marcas en el barro. Necesito saber cuáles son los hechos que se pueden probar, dijo. ¿Hay testamento? ¿Hay título de propiedad? ¿Hay evidencia de alteración, control o invasión arbitraria del espacio? Abrí mi bolso y coloqué una pila de documentos sobre la mesa. Una copia del testamento, la escritura de la casa a mi nombre, una foto de la cámara apuntando al salón, una lista de normas de convivencia y un pequeño diario donde anotaba cada vez que se movían los muebles y cada frase clave. Con cada papel que colocaba sobre la mesa, sentía como si una parte de mí volviera a estar en manos de otra persona. Miranda asintió levemente. Por derecho, tú eres la propietaria. Tu padre tiene derecho de residencia debido a un matrimonio anterior con tu madre. Sandra, no. Me miró fijamente. Pero los derechos no se protegen solos. Vincularemos los derechos a documentos y los documentos a escrituras. Presentó el plan como si abriera un mapa. Enviar una notificación de 15 días para que Sandra y sus 2 hijos abandonen el lugar, con fundamentos legales claros. Solicitar medidas urgentes. Preservar el estado actual. Prohibir la transferencia de bienes. Limitar la intervención en el área conmemorativa. Sala de estar, diario, joyas. Prepare documentos por si le demandan. Esté listo para demostrar que todas las renovaciones se hicieron sin el consentimiento del propietario y no generan ningún beneficio. En cuanto a mi padre, reconozca su derecho a quedarse, pero con claridad. Que usted pueda quedarse no significa que quien venga con usted también pueda quedarse. ¿Cuánto?, pregunté, alargando la pregunta como una dolorosa cuerda clavada en mis costillas. Miranda me dio la cantidad y los plazos, honorarios de abogado por etapa, anticipos si fuera necesario, honorarios del alguacil, copias de los documentos. Las cifras eran frías, pero esta vez no me abrumaron. ¿Y si pierdo? Perder no significa que estés equivocado, dijo. Pero las probabilidades de que pierdas son bajas. El verdadero riesgo reside en el tiempo y la energía. El manipulador se alimenta del cansancio del otro. Esa noche, al llegar a casa, me senté en medio del salón. El informe de gastos de Miranda estaba junto al anillo de mi madre. Había pensado en empeñarlo. Lo tomé y lo puse en la palma de mi mano,
frío, pesado, como una advertencia. Escribí en mi cuaderno: pagaré con mi trabajo, no con tu recuerdo. Al día siguiente, la notificación fue impresa, firmada y sellada. Miranda me acercó el sobre. Un funcionario autorizado elaborará un recibo de entrega, pero quiero que estés presente en la entrega, no para confrontarme, sino para cerrar este capítulo tú mismo. Asentí con la cabeza. Sandra estaba en la cocina cuando llegamos. Papá estaba de pie en la puerta, con los hombros caídos como un abrigo viejo. El alguacil leyó cada línea, anotó la fecha y pidió una firma. Sandra sonrió y garabateó una firma como un rasguño. 15 días, repitió, con los labios curvados. Tiempo suficiente para que todo el vecindario sepa quiénes son. Desde ese día, la guerra cambió de máscara. Ya no se manifestaba abiertamente. En cambio, se oían susurros en los pasillos del edificio. La señora Rosa me miraba fijamente durante más tiempo de lo habitual, y mi padre me enviaba mensajes con puntos suspensivos. Hijo mío, detente por la paz. ¿Paz para quién? Me senté y respondí por primera vez sin rodeos. La paz no se construye sobre la destrucción. Al 10º día, papá regresó con su oferta: venderle la casa a Sandra por un precio justo. Miré la cifra, la mitad del valor de mercado. Oí su voz temblar. Tranquilicemos las cosas. Quise abrazarlo como en el funeral de mi madre, pero ya no era la niña de entonces. Le dije: me quedaré con la casa. También conservaré mi derecho al respeto. Se dio la vuelta, y supe que acababa de pagar otro precio. El 13º día, Miranda informó: presentaron una demanda para reclamar derechos. Argumentan sobre contribuciones para mejoras y trabajos de mantenimiento. Presentaremos las pruebas. Todas las inversiones se realizaron sin el consentimiento del propietario. Y además, sospecho que ocultan bienes cuando se quejan de dificultades. Recordé los bolsos de marca que Sandra guardaba en su armario, la vaga mención del proyecto a las afueras de la ciudad. Mi instinto me llevó a acercarme a Jessica, la chica que a veces me miraba como si quisiera decir algo y luego se callaba. Pero Miranda puso la mano sobre la pila de expedientes. Tranquila. Deja que la verdad salga a la luz. Solicitamos una orden de conservación, que el tribunal concedió parcialmente. Nada de cambios estructurales, nada de mudanzas, y el salón y los recuerdos intactos. Respiré aliviada al regresar, apoyando la mano en la puerta de la habitación de mi madre. Ahora estaba protegida por la ley, no solo por mis recuerdos. Por la noche, repasé las pruebas por última vez. La factura de reparación firmada por Sandra. El correo electrónico con las normas de la casa. Las fotos de las cámaras instaladas. El registro de las restricciones de visitas. Volví a escuchar mi respiración. Más tranquila. No porque la tormenta hubiera pasado, sino porque había aprendido a forzarla a manifestarse en un espacio público, una sala de audiencias. Prepárate para la audiencia preliminar, recordó Miranda. Se pondrán emotivos. Son expertos en hacerte sentir culpable. Tu trabajo es decir la verdad, en orden, sin suplicar. Puede que no sea tan fuerte como ellos, dije, pero puedo ser recta. Basta, respondió ella. Ante la verdad, quien anda con rodeos siempre se cansa primero. Regresé, atravesando la sala donde la cámara roja aún parpadeaba. Me quedé frente a ella, sin inclinarme, sin esquivarla. Observa con atención, susurré al pequeño ojo en la pared. Mañana. Esto ya no se hará en silencio. A la mañana siguiente, Miranda envió el calendario judicial. El texto era seco. Fecha, hora, sala, juez. Lo miré como un puente sobre un mundo turbio. ¿Es fuerte? ¿Lo derrumbará el viento? Entends penser en mi madre, en la luz verde para volver a casa. Levanté el anillo y lo sostuve contra la tenue luz del amanecer. Quizás ningún puente sea fuerte si quien lo cruza tiembla, pero ningún puente se derrumba si quien lo cruza se atreve a poner todo el pie sobre él. Le envié un mensaje a mi padre. No estoy vendiendo la casa. No te estoy echando. Solo quiero que se vayan quienes no tienen derecho a irse. Los puntos suspensivos parpadearon durante un buen rato antes de desaparecer. Apagué el teléfono. Algunas respuestas tendrían que esperar hasta que estuviera en el juzgado. Cerré la puerta del estudio con llave. Me guardé la llave en el bolsillo, llevándola como un juramento. La batalla había quedado fuera de la cocina, fuera del pasillo, fuera del alcance de oídos ajenos. Estaba a punto de tener testigos, un registro y un veredicto. Y yo,
Yo había venido aquí no para proclamar victoria ni derrota, sino para ponerle nombre a todo tal como era. Y ellos también estaban preparados. Llorarían en los momentos oportunos, temblarían al ritmo preciso, dirían las verdades a medias adecuadas. Pero el juicio no sería solo lágrimas. Habría documentos, habría personas haciendo las preguntas correctas, y habría un momento que yo desconocía, un momento en que una voz inesperada rasgaría el telón. Salí por la puerta y respiré hondo. La siguiente parte de la historia, la sala del tribunal, el testimonio y el giro inesperado nos esperaba. La sala del tribunal olía a madera vieja y papel nuevo. Me senté del lado de la defensa, con mi placa identificativa delante, fría e inexpresiva como una diana. Al otro lado, Sandra vestía un vestido neutro, llevaba el pelo recogido y sostenía un pañuelo de papel blanco. Parecía una madre que acababa de sobrevivir a una tormenta. Y lo cruel era que cualquiera que desconociera lo sucedido sentiría lástima por ella. El juez leyó el número de caso, la fecha y la hora, y pidió silencio a todos. Se oyó el primer golpe del mazo y sentí un vuelco en el corazón. Miranda colocó suavemente un bolígrafo en el dorso de mi mano. «Respira», dijo en voz baja. «No dejes que te definan». El abogado Mitchell fue el primero en levantarse. Tenía la edad suficiente para tener una voz grave y firme, y la experiencia necesaria para saber dónde enfatizar. Construyó una historia concisa. Una madrastra que había dedicado 5 años al cuidado de la casa, invirtiendo en reparaciones, apoyando a un esposo anciano, y una hija que tenía dificultades para superar el duelo y mantenía la casa como una tumba. Cada frase me pareció un ladrillo más en el muro que creía haber derribado en casa. «Mi clienta», concluyó, «no pide más que su justa parte del trabajo y el derecho a seguir viviendo en la casa que ayudó a mantener». Sandra fue invitada a subir. Lloró en el momento justo, se detuvo en el lugar preciso. Me contó sobre las noches en vela limpiando el piso cuando el techo goteaba. Recuerdo claramente que ese fue el día que llamó al plomero para que hiciera un agujero y colgara la cámara, sobre cómo salvó el rosal de los gusanos. Recuerdo claramente los capullos tiernos que arrancó de sus manos. Sobre una niña desdichada como yo, necesitaba que alguien le organizara la vida. Cada palabra, organizar, resonó como un pequeño martillo sobre la tapa del ataúd de la memoria de mi madre. Me tocaba hablar. Me levanté, oyendo el roce de la silla contra el suelo. Miranda asintió y empecé. El testamento, las escrituras, el salón, el diario, el anillo y las normas que me convertían en invitada en mi propia casa. Intenté mantener la voz lo más serena posible, procurando que mis emociones no se desbordaran. Sabía que aquí cualquier reacción exagerada se consideraría dramática. Mitchell me interrumpió varias veces. «Vayamos al grano, señora». Volví al tema. ¿Dónde estaba el consentimiento para las reformas? ¿Dónde estaba el consentimiento por escrito? ¿A nombre de quién figuraba el recibo? Mostré la foto de la cámara, la foto de la silla volcada, el registro de las normas, la cronología. Entonces llegó mi padre. Caminó despacio, con los dedos temblando sobre el borde del estrado. Mitchell preguntó con voz amable: «¿Confirma que Sandra contribuyó con dinero y trabajo a la reparación de la casa?» Mi padre bajó la mirada. «Sí, en parte». «¿Cree que su buena voluntad fue recompensada con su expulsión?» Guardó silencio tanto tiempo que el juez tuvo que recordárselo. «Yo solo quiero paz». La palabra paz resonaba como una condena que me pesaba desde el día en que murió mi madre. Miranda se puso de pie y preguntó brevemente: «¿Sabe si su esposa posee otros bienes?» El padre negó con la cabeza. «¿Existe algún documento que demuestre que tiene permiso para realizar modificaciones en la estructura de la casa a nombre de su hija?» Volvió a negar con la cabeza. Esos 2 gestos fueron como 2 tijeras que cortan la venda que había llevado puesta durante tanto tiempo. Ahora, los documentos. Miranda presentó ante el tribunal los documentos que había archivado: aviso de desalojo, fotos, registro estatal y transcripciones. Mitchell arqueó una ceja al ver las copias de los costos de reparación firmadas por Sandra. Atacó el punto más débil. «Señoría, estas copias carecen de una cadena de autenticación completa. El documento de las normas de la casa proviene de una impresión de un correo electrónico personal, que podría haber sido editado». Luego se dirigió a nosotros. «Están intentando contar una historia con emoción y texto.
Sentí que el corazón me daba un vuelco. El juez revisó el expediente, frunciendo el ceño. Abogada Miranda, el tribunal necesita más información sobre la obtención y la fiabilidad de estas copias. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto había sido un error garrafal. No porque hubiéramos dicho algo incorrecto, sino porque no lo habíamos demostrado adecuadamente. Miranda respondió con calma. Señoría, podemos complementar la autenticación del proveedor de correo electrónico y solicitar un interrogatorio al destinatario. Sin embargo, por favor, considere la totalidad, el testamento, la propiedad y, especialmente, hizo una pausa mirándome, la evidencia de la capacidad financiera del demandante en contraposición a la alegación de dependencia. Mitchell aprovechó la oportunidad. Señoría, esto es mera especulación. No hay pruebas de la existencia de otros bienes. La sala estaba cargada de tensión. Podía oír el golpeteo de la pluma del juez sobre el portapapeles. Si la balanza se inclinaba ahora, todo se prolongaría, se estancaría y se elegiría la paz en lugar de la justicia. Pensé en el salón, en los ojos de mi madre, apenas capaces de abrirse. Habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. La puerta de la sala se entreabrió. Jessica entró, con la camisa abotonada y un portapapeles en la mano. Amanda estaba detrás de ella. Ambas pidieron permiso para declarar como testigos. Mitchell se opuso porque no figuraba en la lista. El juez examinó el nuevo testimonio y lo admitió si era directamente pertinente y estaba respaldado por documentación. Jessica dio un paso al frente, con una voz lo suficientemente clara como para acallar la charla en la sala. Señoría, aquí tiene copias notariadas de las escrituras de propiedad de 3 inmuebles a nombre de Sandra, junto con un comprobante de venta de uno de ellos para cubrir sus honorarios de abogado. Las obtuve de los registros contables internos que me pidió que organizara y solicité a la notaría que las autenticara. Dejó la pila de papeles y añadió una memoria USB. Aquí están las grabaciones donde ella le ofrece a Robert, mi padre, una casa en la playa a cambio de que la apoye en el juicio. El ambiente cambió. Mitchell exigió saber el método de recolección. El juez preguntó por la fuente de la información. Jessica fue coherente. El correo electrónico de confirmación del notario, el ID del archivo, la fecha y hora de la grabación y la información del dispositivo. Amanda confirmó haber estado presente en al menos una conversación. Miranda pidió un breve extracto. La voz de Sandra era clara, como una trampa para azúcar. ¿Qué eliges? ¿La casa de la playa o tu hija? La jueza abrió su libreta y escribió unas líneas rápidas. Luego miró fijamente a Sandra. ¿Niega usted estos documentos? Sandra abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Intentó articular una frase. Yo puedo explicarlo. ¿Puede explicar por qué ocultó bienes cuando afirmaba ser dependiente? ¿O por qué habló de intercambiar beneficios con el testigo principal? La voz del juez se volvió firme. Mitchell intentó desviar la conversación. Señoría, incluso si hubiera bienes, la contribución para la renovación aún. Las contribuciones sin el consentimiento escrito del propietario no crean derechos, dijo Miranda secamente. Y esto puso la mano sobre la memoria USB. No es emoción, sino el sonido de la verdad. Miré a mi padre. Inclinó la cabeza, con las manos entrelazadas hasta ponerse blancas. Por un instante, comprendí que ya no lo odiaba tanto como antes. Quizá porque acababa de ver en sus hombros el peso de una mala decisión a punto de salir a la luz. No me miró, pero sus labios se movieron como si quisiera decir lo que no se decía. Lo siento. El juez cerró el expediente y leyó la sentencia provisional. La solicitud de Sandra de obtener el derecho de residencia y de trabajo, la constatación de la ocultación de bienes, la transferencia del caso a la Fiscalía para que examinara posibles irregularidades y la condena en costas procesales. El mazo volvió a sonar. Esta vez oí que se abría una puerta. Sandra se quedó paralizada, con el pañuelo arrugado en la mano. Su sonrisa maternal se desvaneció como una capa de polvo arrastrada por la lluvia. Se volvió hacia Jessica, su hija, con la mirada cargada de una mezcla de resentimiento e incredulidad. Jessica sostuvo su mirada, con una serenidad impropia de su edad. Mamá, no puedo soportar falso testimonio. Me senté.
aliviada no por haber ganado, sino porque la verdad por fin había encontrado su voz. Quise llorar, pero las lágrimas llegaron tarde, como siempre me pasaba con las cosas buenas de la vida. Miranda asintió y guardó la pluma en la caja. Un paso menos, dijo. Ahora toca arreglar lo que quedó. Al salir del edificio, el largo pasillo parecía un río desierto. Toqué la fría pared, pensando en el salón, en los ojos de mi madre en el cuadro inacabado. De repente lo comprendí. Hay luces que solo se encienden cuando aceptamos atravesar la oscuridad. Al final del pasillo hay una ventana de cristal que da al cielo gris. Mañana, los siguientes pasos serán: salir de casa, la prohibición, limpiar, restaurar y las disculpas tardías. Pero antes de terminar esta pendiente, tengo una cosa más que hacer: ir a casa, abrir la puerta del estudio, dejar el anillo sobre la mesa y decirle a la mujer del autorretrato que hemos salvado el porche. Y entonces, la palabra conservar tendrá que transformarse en reconstruir. La historia no termina en los tribunales, simplemente abre un nuevo capítulo. Uno donde los recuerdos se reparan con respeto y aprendo a vivir no borrando, sino devolviendo las cosas a su lugar. El día que Sandra se fue de casa, la lluvia caía como una fina bruma. Pasó con su maleta junto a la ventana donde mamá guardaba la lavanda sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella no fue fuerte, pero resonó en mi interior como una ola tardía. Me quedé inmóvil en el pasillo, con las manos apoyadas en la fría pared, preguntándome por qué la victoria sabía tan amarga. Quizá porque ningún tribunal podría jamás llenar el vacío de mi corazón. Quizá porque las heridas más profundas no quedaron plasmadas en papel. Comencé a renovar la casa, no para reemplazar a mi madre, sino para decirle al pasado: entiendo. El salón volvió a recibir la luz del sol. El sillón regresó a la ventana. Mandé a enmarcar de nuevo los cuadros de mi madre. Desempolvé las portadas de sus diarios y los coloqué en estantes de madera hechos a medida, cada uno con una pequeña ficha: fecha, tema, una nota mía. El jarrón de cerámica maltrecho volvió al centro de la mesa, no porque fuera bonito, sino porque la primera vez siempre debe ser vista. Cambié todas las cerraduras de las puertas e instalé un nuevo sistema de seguridad que solo yo podía controlar. Ya no más puntos rojos parpadeantes vigilándonos mientras comíamos, hablábamos, respirábamos. Escribí una breve lista y la colgué en la pared de la cocina. Las cosas innegociables. El salón es un santuario. El jardín de lavanda y rosas solo se poda después de que se haya evaporado el rocío. Nadie toca el diario. 3 cosas, suficientes para recordarme que la paz no proviene de que todos se complazcan mutuamente, sino de que todos sepan dónde están los límites sagrados. Mi padre me escribió varias veces. Lo leí y lo dejé pasar. Un día le abrí la puerta y nos sentamos en la sala ahora sin cámara frente a frente. Me dijo que lo sentía, con los ojos vidriosos, luchando contra otro chaparrón. Le creí. Le creí a un hombre cansado y con miedo a la soledad, que se había equivocado y que ahora intentaba aprender a defender la verdad de nuevo. Le dije: te perdono. Asintió con la cabeza, con la garganta temblorosa. Entonces añadí: pero no lo olvidaré. Empezaremos por respetar lo que no es negociable. En ese momento comprendí que el perdón no era una marca que lo borraba todo, sino una puerta entreabierta. Quienes quisieran entrar debían limpiarse los pies. Mi trabajo en la empresa dio un giro inesperado. La señora Elena me asignó una nueva responsabilidad, diciendo que quien pudiera caminar con la espalda recta por una sala de audiencias era lo suficientemente fuerte como para dirigir un departamento. Acepté, no para compensar lo que había perdido, sino para demostrarme a mí mismo que la fortaleza con la que protegía mi hogar podía ser la misma con la que construiría el futuro. Durante la inspección eléctrica, conocí a David, el arquitecto contratado para revisar el techo y la estructura. No hizo preguntas indiscretas. Simplemente se quedó un buen rato en el estudio, mirando el autorretrato inacabado de mi madre. Intentó conservar la luz aquí, dijo en voz baja, como si temiera que se le cayera algo. Asentí, sorprendida de que alguien lo hubiera notado tan pronto. Pasamos las tardes hablando sobre cómo preservar la casa sin afianzar los recuerdos, sobre cómo cada habitación podría seguir viva conservando a la vez la esencia de antaño. El amor llega despacio, como una rosa paciente. No florece con estruendo, espera a que llegue el sol.
Mientras ordenaba el escritorio de mi madre, descubrí un compartimento secreto al fondo de un cajón. Una carta doblada en 4, con los bordes oscurecidos por el tiempo. «Hija mía», comenzaba la carta, «si has leído esto, has elegido la verdad por encima de la paz. El hogar no protege a los cobardes. El hogar solo protege a quienes lo conservan con valentía. Cuando te encuentres sola, recuerda, la verdad nunca viene sola». Coloqué la carta junto al anillo de esmeralda. Luz verde para volver a casa. Cobró de repente un nuevo significado. Una luz verde para seguir adelante. No solo para retroceder. Mi boda tuvo lugar en el jardín, bajo el porche donde aún tintineaban los molinillos de madera. Sin vestidos elegantes, sin largos discursos. Jessica estaba a mi lado, prendiéndome una ramita de lavanda en el pelo. Le temblaban un poco las manos, pero sus ojos sonreían. Amanda leyó unas líneas del diario de su madre. No las tristes, sino un pasaje sobre su primer pastel fallido y la alegría de volver a intentarlo. Mi padre estaba a unos pasos de distancia, tomándome de la mano, con la mirada fija en mí. Al intercambiar los anillos, supe que no estaba formando una nueva familia, sino continuando una antigua, de una manera más apropiada. El día que anuncié mi embarazo, el sol brillaba suavemente. Una tenue luz amarilla se extendía sobre el suelo de madera como un mantel para un poco de alegría. Puse la mano sobre mi vientre y pensé en el nombre. Elegí Sofía, el nombre de mi madre, como una promesa. No una promesa de mantener todo igual, sino una promesa de ser fiel a mis principios. Respeto, bondad y la valentía de decir basta cuando se traspasan los límites. Una vez, Jessica gritó en voz baja. La mujer había encontrado otro porche para repetir la misma artimaña. Esta vez, las hijas del hombre nos llevaban la delantera. Investigaron, compararon, denunciaron a las autoridades. Sandra fue arrestada, se abrieron archivos ocultos, se expusieron resentimientos disfrazados. No me regodeé. Mi ira se había desvanecido como una larga temporada de lluvias. En su lugar, sentí una compasión cansada por una persona que eligió vivir una vida que corroía a todos a su alrededor y que se corrompía a sí misma. Por la noche, acuné a mi hijo en el estudio y encendí la luz tenue. En la estantería, el autorretrato seguía inacabado. La luz en las pestañas de mi madre no estaba terminada. De repente comprendí que quizá ese estado inacabado no era un vacío que llenar, sino un recordatorio. La luz de mi madre continuaba con la mía. Apoyé mi mejilla en la frente de mi hijo y le susurré. Crecerás bajo este porche. Sabrás cómo poner las cosas en su sitio. Sabrás decir no con suavidad, pero con firmeza. Y si un día el viento cambia, recordarás girar tu silla hacia el sol. Mientras acostaba a Sofía en su cuna, volví a mirar el anillo a la luz verde y pensé en el largo camino que habíamos recorrido. Me di cuenta de que conservaba mucho más que un hogar. Conservaba la capacidad de nombrar las cosas. Amor, manipulación, perdón, límites. Conservaba mi voz en una cocina que antes resonaba con otras voces. Y conservaba el derecho a darle un legado que no se puede medir en metros cuadrados. Un legado de dulce sinceridad. Los días transcurrían. El jardín de lavanda florecía en su estación. Las rosas esperaban a que se disipara el rocío antes de ser cortadas. A veces aún veía a mi padre sentado en el porche, mirando hacia la casa como un visitante que aprende a llamar antes de entrar. Tomábamos té, no hablábamos mucho, pero el silencio era menos denso. El silencio ya no era una bodega oculta, sino una pausa entre dos golpes correctivos. Pegué un papel en la puerta del armario por dentro. Protege lo que te protege. Cada vez que lo abría, esas palabras me conmovían como un suave golpe. Sabía que vendrían otras tormentas, pero también sabía que este porche había aprendido a mantenerse en pie, con los clavos bien puestos. Mi historia termina aquí, pero no está hecha para terminar. Queda abierta. Para cualquiera que esté sentado en una cocina con una cámara con flash rojo, para cualquiera que sostenga un anillo y sienta que le tiembla la mano, para cualquiera que tema que lo tachen de egoísta cuando diga, basta. Si estás ahí, quiero decirte, la luz aún está en tus manos. Gira tu silla hacia la ventana, di el nombre correcto, y si es necesario, cruza el puente marcado con la fecha y el número de caso. Al otro lado hay un toldo esperando, no para resguardar los recuerdos de la lluvia, sino para protegerlos mientras sigues adelante con tu vida.